Buenas, yo me pido lindinha en portugués de la superneena. Antes de empezar, vamos a orar, por favor. Si nos importa. Padre amado, querido Dios, gracias por estar aquí, Señor. Gracias por poder compartir aquí, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Te pido una vez más perdón por mis pecados, Señor, y te pido que todo lo que salga de mi boca, de la boca de Ana Mari, de la boca de Angelvis, venga de ti, Padre. Que seamos solamente un instrumento y que tu palabra llegue a los corazones, Señor, a tierra buena, Señor, y fértil. Padre, en tu nombre santo Jesús. Amén. Pues predicaremos Ana Mari, Angelvis y yo, ¿vale? Y vamos a predicar de los salmos. Yo voy a hablar precisamente del Salmo 42, 43, Ana Mari del 44 y Angelvis del 46, ¿vale? Teníamos un título. ¿Cuál era? Vale, perdón. Es que justo lo tenía en el otro papel. Los audiovisuales. Estás quietos, del alma abatida al Dios exaltado. Esto va a ser nuestro recogido, ¿vale? Pues, en fin, yo me cargo del Salmo 42, 43, que son salmos que están separados en la Biblia, pero se cree que son del mismo autor y era un solo texto. Estos dos salmos, ellos están divididos, si lo tenemos en consideración los dos, están divididos entre 3 partes, 3 estrofas, y las 3 terminan con el versículo que para mí va a ser el versículo central, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ella la vale, salvación mía y Dios mío. ¿Vale? No lo voy a leer entero, voy a ir explicando, y conforme voy explicando, pues voy soltando algunos versículos para no hacerse tan largo. En la primera parte del Salmo 42, versículo 1 al 5, ¿vale? El salmista habla de la sed que tiene de Dios. Dice: así como siervo brama por las aguas, mi alma tiene sed de Dios vivo. En este caso, él utiliza la sed del siervo probablemente tras una sequía, esta necesidad básica que tiene el siervo y no la está siendo cumplida, como un ejemplo para hablar de su anhelo y deseo de tener a Dios. Se ve que el salmista en este entonces no estaba en el sitio que podría estar, estaba exilado fuera de Jerusalén, donde tenía el templo. Entonces todo el versículo, todo el capítulo está hablando de cuándo podré volver a alabar a Dios y a estar en su presencia. Y entonces ese es el versículo 2 que dice: ¿cuándo iré y me veré perante la faz de Dios? Perdona que se me ha puesto en portugués. Es que justo me he puesto en portugués no sé. Vale. Vale. Y eso, ¿no? Que cuando él puede volver otra vez a Jerusalén a presentarse en el templo. Recordad que antiguamente ellos tenían que ir físicamente al templo a prestar culto a Dios. Y vuelve a decir, ¿no? Que... Perdón. Y él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y mientras todo me dice: ¿dónde está tu Dios? Él explica que está en un estado tan triste, tan profundo, tan devastado emocionalmente, que lo único que tenía era sus lágrimas. Y mientras tanto, para colmo, la gente a su lado preguntaba: ¿dónde está tu Dios? Sumado a la situación, la duda de los demás, imagínate cómo estaría esta persona en este momento, ¿vale? Y termina esta primera parte con el: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Esto es la primera parte. La segunda parte, él habla de distintos sitios que sería como... La segunda parte es del Salmo 42, del 6
al 11. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Emonitas, donde el monte Misá. Él lo que está diciendo es que de los distintos sitios que él iba intentando buscar a Dios, adorar a Dios, y ahí se recordaba de todo lo pasado, de todo lo que él había vivido con Dios. Y esto, vale, esto puede dejarlo ahí, ¿vale? Y otra vez dice, un abismo llama a otro abismo, o sea, él, su propia situación le llevaba aún más profundo, como que él no veía salida, sino que solo empeoraba. Era un abismo llamando a otro, y aún así él intentaba recordar de que Dios estaba con él, de que Dios iba a traerle salvación. Y otra vez más él vuelve a decir, diría Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y después él decía, ¿dónde está tu Dios? Ya no era solamente la afrenta de los enemigos, su situación emocional, sino que él propio comenzaba a creer que Dios se había olvidado de él debido a la situación de que él estaba. Concluimos Salmo 42. ¿Estoy explicando bien? Vale. Ahora el Salmo 43, ¿vale? Que yo lo considero como todo un solo libro, un solo texto. Aquí el salmista pide a Dios que le libere de su situación delante de sus enemigos, gente impía que no creía en Dios, engañoso. Él entra el salmo diciendo, juzgarme Dios y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañador. Tú que eres el Dios de mi fortaleza. Una vez más, él sigue en la situación, no ha salido, pero ahí él sigue mirando hacia Dios, mirando y creyendo que Dios le va a sacar de ahí. Y luego él dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré con el arpa, Dios mío, Dios mío. Esta parte conecta con la del versículo 2, que él pregunta, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré? Y él pide, Dios, envía tu luz para que yo pueda volver a aquello que tanto anhelaba, aquello que tanto he hecho de menos, que era estar en tu presencia con la multitud. Y otra vez más, él vuelve a repetir y encierra el capítulo 3 diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía, Dios mío. ¿Qué ocurre? Él repite 3 veces en estos 2 capítulos esta parte. Y esta repetición he visto que era como su propio intento de internalizar esa verdad de que Dios es su salvación, de que Dios está con él, y era una propia, porque cuando tenemos que recordar algo lo repetimos varias veces, ¿no? Y a veces nos cuesta entenderlo, a veces nos cuesta aceptarlo o grabarlo. Entonces él habla de su sufrimiento, pide misericordia a Dios, habla con Dios que está dudando, pero aún así intenta recordar. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Ahora, eso que tiene que ver conmigo, eso que tiene que ver con nosotros. Yo particularmente nunca he estado en una situación de un enemigo, de que alguien viene a matarme, de que gracias a Dios, espero también que nunca nadie haya estado ahí, pero sí he estado en situaciones, y no sé si alguno de vosotros también, donde las preguntas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué, Dios, por qué esta situación conmigo? Dios, ¿por qué esta situación con mi familia? Dios, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si os suena, pero en los momentos que la falta de respuesta de Dios nos llega, en ese momento de silencio, a lo mejor estas dudas se acercan un poquito a nuestras mentes. Y a lo mejor no tenemos enemigos físicos, estamos en una edad de que a lo mejor no tenemos muchas dificultades, pero tenemos un enemigo aquí dentro que está con nosotros 24/7, sabe lo que pensamos, y a la de primera nos mete una duda, a la de primera nos mete las preguntitas, ¿dónde está tu Dios? Si Dios está contigo, ¿por qué estás pasando por esa situación? Y las alternativas que la propia mente te da
nunca están de acuerdo con la palabra de Dios. En la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, me ha pasado que las alternativas a las preguntas que ella misma me generaba no era la que daba el salmista. Espera en Dios, porque aún él ya va a alabarle. No era la que daba este hombre cuando estaba en su depresión profunda. Dios mío, sé que tú estás conmigo. Era más bien otras opciones que prefiero no comentarlas. Y pregunto a vosotros, ¿qué hacemos cuando sentimos que Dios no está con nosotros? No sé si llegaron a pasar por ahí, si conocéis a alguien, pero ¿qué hacemos? El domingo pasado también estaban hablando, ¿no? ¿Qué es nuestra actitud en la espera? ¿Qué hacemos? O lo mejor, ¿somos conscientes de que a lo mejor la situación que estamos es una sequía espiritual, es una falta de Dios y no solamente por otras cuestiones? Y aquí debemos tener en cuenta que es común dudar, es normal sentir solos en algún momento, es normal que nuestras emociones fluctúen un poco y nos quiera jugar una mala pasada, pero no es normal creer en las mentiras que nos dice que están en desacuerdo con la palabra de Dios. No es normal dejarnos llevar por las emociones en estos momentos que estamos un poquito con sed de Dios. Y yo os que os dejo es guardar esto y hacerlo verdad cuantas veces sea necesaria, así como el salmista. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Mi esperanza está puesta en Él y seguiré alabando porque Él me ha salvado. Repetidlo cuantas veces sea necesario. Habla tu alma la verdad que tus emociones olvidaron. Y para concluir, voy a dejarlo pensando un poquito en ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos dudando? Y le paso palabra a Ana María. Andresa ya nos ha dejado la cosa de que todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Cada uno, muchas veces cuando uno está pensando o está pasando por ese momento de tristeza, de dificultad, de baja de ánimo, donde tienes 10.000 dudas y ni una respuesta, dices, una de las cosas que te viene a la cabeza es que eres el único que ha pasado por ahí. Y el Salmo 44 va de eso, de no eres el único que ha pasado por dificultades, todos pasamos por dificultades. El Salmo 44 empieza recordando lo grande que es Dios y todo lo que hizo atrás por Israel, pero llega una parte del Salmo, el versículo 9, donde dice, pero ya no estamos así. Ahora tú, Dios, nos has olvidado, nos has dejado de lado, nos están llevando, nos acorralan enemigos, nos has dejado que nos lleven cautivos, que nos despedacen, que nos esclavicen, y nos has olvidado, Dios. ¿Hasta cuándo? Despiértate, levántate. Entonces, más allá de victimizarnos, que es una de las tentaciones grandes que hay en ese momento, acuérdate que no estás solo. Uno, porque Dios jamás te va a dejar solo. O sea, háblale la verdad a tu alma. 2, acuérdate que hay personas que han pasado por ahí antes que tú. Entonces, Mary, a la siguiente. Las emociones, los pensamientos y los sentimientos son inherentes al ser humano. Dios nos los dio, pero hay que dominarlos. Hay que decirles la verdad. Muchas personas han pasado por donde tú has pasado o estás pasando. Siguiente. Entonces vamos a ver 4 personas de la Biblia, ¿vale? Que pasaron por momentos muy difíciles, cosas muy duras, ¿sí? Vamos a intentar no decir como, sino ponte ahí, pasando por ahí, por cada una de esas situaciones que vamos a nombrar. No para que las compares con lo que a ti te está pasando o has pasado, porque esa no es la idea de Dios. Dios no es Dios de comparar una cosa con otra, porque sabe que es único, sabe que lo que ha diseñado no es un diseño en serie, sino que cada vida y cada ser humano es único. Y no es para que compares, es para que veas reflejado, para que tú identifiques una situación de que digas, esta persona pasó por ahí, yo también estoy pasando, ¿qué hizo ella? Si lo hizo mal, entonces no voy a repetir su modelo. Si lo hizo bien, entonces voy a repetir su modelo. ¿Sí? 4 personas que aparentemente no están relacionadas, no vivieron cronológicamente juntas en el mismo tiempo, pero que sí van a ver al final que sí están muy relacionadas. Entonces vamos a ver a Moisés. Moisés era el adoptado en palacio, en Egipto. Después tuvo que ser
fugitivo durante 40 años, porque fue un asesino. Sus esfuerzos fueron rechazados. ¿Cuántas veces tú te has esforzado por algo y te han menospreciado todo el esfuerzo que has hecho? Moisés intentó poner como justicia a su forma, matando a un egipcio, y al día siguiente fue y encontró a 2 israelitas peleando, y le sacaron en cara que se iban a matar también, como él fue con el egipcio. Sus esfuerzos fueron rechazados. Vivió en el anonimato 40 años, cuidando cabras que no eran suyas, que eran de su suegro, y sin que nadie lo recordara, ni recordara sus viejas glorias cuando era príncipe de Egipto y dormía en un palacio. Era tartamudo, era miedoso, le faltaba elocuencia. Liderar, él, con su tartamudez, con su falta de elocuencia, ¿cuántas limitaciones tú te pones o piensas que tienes? ¿O tienes realmente? Moisés pasó por ahí. Se enfrentó a Faraón, y cuando se enfrentó a Faraón, obedeciéndole a Dios, en vez de irle bien, le fue mal. Les aumentaron el trabajo a todos los israelitas, y entonces los israelitas mismos querían decirle, cállate, tú para qué hablas, para qué no sé qué, no cuántos. Evidentemente después siguió y ya siguieron las plagas, pero al principio lo pasó muy mal. Imagínate tú intentando liberar a un pueblo de esclavos, obviamente se te va a venir encima el que los tiene oprimido. Entonces lo pasó muy mal esos 3 días y pico que duró ahí, man. Tuvo que enfrentar un mar y detrás un ejército entero que venía a masacrarlos, y 2 millones de personas que no creían en él, ahí gritando como locos que los iban a matar, que no sé qué, como cuantos, y él también muerto de miedo. Quejas continuas durante 40 años en un desierto. Enterró a 2 de sus sobrinos en el desierto y tuvo que sufrir el sufrimiento de su hermano por la pérdida de sus 2 hijos. Tuvo que sufrir rebeliones. Una de las más grandes fue la de Coré, que por cierto, los hijos de este Coré fueron los que escribieron estos salmos, los que estamos revisando hoy, y de los rubenites, y vio cómo se los tragaba la tierra. Ese Coré era primo de él. Imagínate qué feo ver que la tierra se trague a tu primo. Así haya sido una rebelión, lo que sea, duele. Sus 2 hermanos lo criticaron la segunda vez que se casó. El man se enviuda en mitad del desierto, consigue una nueva mujer para casarse, y cuando se casa, los 2 hermanos que han estado ahí toda su vida lo critican. No le hicieron caso. Él les dijo, no vayan a enfrentarse a cuando fueron a la tierra prometida, y los espías les dijeron que Josué y Caleb dijeron sí, vamos, y el resto dijeron que no. Y Moisés les dijo, por su desobediencia no van a entrar ahora, no van a tener que echar para atrás. Y entonces ahí se envalentaron y dijeron, no vamos a tomarla a nosotros. Y Moisés les dijo, no vayan porque los van a derrotar. Y él no fue con ellos. ¿Y qué pasó? Los derrotaron. Fue el último de su familia. Él tuvo que enterrar a su papá, a su mamá, a su hermana y a su hermano. Quedó él solito al final. Y cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, finalmente no entró, porque desobedeció. La embarró al final. Aún así Dios sí cumplió su promesa, porque Dios le dijo que él iba a sacar a Israel, lo sacó, y que lo iba a llevar a la tierra prometida, y lo llevó. Lo que pasa es que no pudo entrar. Entonces cuando tú te sientas así que desobedeciste, no sé qué tal, qué pasó, y que algo la embarraste, acuérdate Moisés también pasó por ahí. Y ¿sabes Dios qué hizo? Que fue especial con Moisés, lo dejó ver la tierra y lo enterró él mismo. Es el único ser humano que ha sido enterrado por Dios mismo. Siguiente. David. Siguiente, Mary. David era el olvidado de su familia. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí? Nadie se acordó de David. La probabilidad de morir frente a Goliat era de
de 9.999 en 10.000. O sea, si repetimos el suceso de David versus Goliat, 9.999 veces David se moría. Una mataba a Goliat. Vamos por ahí. 13 años siendo fugitivo cuando era leal. Cuando era leal al rey y al hijo. El hijo del rey era su amigo. 13 años huyendo cuando no hizo nada malo. Le quitaron a su esposa. Y cuando la recuperó, la susodicha lo despreció. Traicionó a uno de sus hombres de confianza, a Urías, elitita. Ese Urías fue de uno de los que se unió a él cuando él estaba huyendo de Saúl. Era de los 30 de los valientes de David, o sea, era un hombre que para las que sea. De hecho, cuando David lo emborracha y le dice que vaya que esté con su mujer para él cubrir lo que él hizo con tierrita, el Urías le dice, no, que mis hombres están en guerra, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa cuando ellos se están privando? Si ese hombre era así con sus hombres que estaban por debajo de él, imagínense cómo era con David. Y la embarró feo, y después obviamente se arrepintió. No solamente le dolió el hecho de ofendí a Dios, es que mira lo que hice, me cargué a mi amigo, le quité su esposa y lo maté. Enterró al menos a 3 de sus hijos. Uno, que era un recién nacido. Y aquí no lo he puesto, pero sufrió el abuso sexual de una de sus hijas. A una de sus hijas la abusaron sexualmente. Y para colmo fue un medio hermano de ella, o sea, un hijo de David. Y ese hijo de David, el hermano de esta niña, lo mató, Absalón. Y después a Absalón también lo mataron. 3. Tragedia. O sea, nuevamente, no es para que se comparen, es para que si les pasan cosas tan brutales y tan turbias como estas, que nos pasan y pueden pasar a cualquiera, hay historias muy duras, se acuerden que en la Biblia hay, identifíquense, no es para que se comparen, es para que podamos identificarnos y decir, listo, hay otros que han pasado por mí, dile la verdad a tu mente, dile la verdad a tu corazón, no soy la única persona que ha pasado por aquí. Sufrió conspiraciones en su contra, gestadas algunas por su propio hijo, este famoso Absalón. Él intentó quitarle el reino. Guerras constantes. David nunca vivió en paz. Siempre estuvo en guerra. De hecho, cuando pasó lo de Betsabé, era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, que él se quedó en su casita. El Señor Dios no le concedió el anhelo de su corazón, que era construirle un templo. Cuando Dios le dijo que no, David, en vez de ponerse a patalear, como Dios le dijo, ¿lo va a construir tu hijo?, preparó todo para que el hijo lo pudiera construir. Así Dios le dijera no. Siguiente. Y con el tercero vamos a concatenar los otros 3. Jesús. Ay, mía, eso quería, el efecto visual de, oh, por Dios. ¿Recuerdan quién estaba al lado de Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés. ¿Cómo llamaban a Jesús? Hijo de David. No lo llamaban hijo de Abraham, ni hijo de Israel, ni hijo de Jacob, hijo de David. Jesús estuvo 30 años en anonimato, siendo quien era. Fue menospreciado por su lugar de procedencia. Aunque no nació en Nazaret, sí se crió en Nazaret y le decían nazareno. Y lo despreciaron, lo menospreciaban totalmente por eso. De Nazaret, ¿qué puede salir de Nazaret? Bueno. Enterró al hombre que lo crió aquí en la tierra. En la cultura judía, el hombre es el que le enseña al hijo, a los niños, la ley. Jesús se humilló a sí mismo, como sabemos, y aunque él era la ley y él se la podía saber de toda y podía ser un judío perfecto,
Él se humilló y aprendió a los pies de José. José le enseñó a ser judío. José le enseñó su oficio. Él enterró a José. Sus propios hermanos no creían en él, con los que se crió, con los que jugó desde pequeñito, con los que seguramente alguna vez José o María le dijeron, ¿por qué no son como Jesús? Esos no creían en él. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. ¿Recuerdan cuando él dijo que él era el pan de vida? Y ahí muchísimos se fueron. Y él se volvió a los 12 y le dijeron, él les dijo, ustedes también me van a dejar. Y no lo dejaron. Muchos lo abandonaron. Cuando te sientas solo, que todo el mundo te ha dejado, recuerda que Jesús también pasó por ahí. Intentaron matarlo varias veces. Desde bebé lo estaban intentando matar. Lo calificaron de hereje, las personas que se suponía que tenían que rendirle pleitesía, porque él era el príncipe de Israel, el rey de Israel. Los que se supone que tenían que hablar de él y defenderlo a él, lo calificaban de hereje y de endemoniado. No tuvo una casa nunca en propiedad. Recuerdan que él decía que el Hijo del Hombre no tenía donde reposar la cabeza, jamás tuvo una casa en propiedad. Su amigo lo traicionó. Lo vendió, literalmente. Todos sus demás amigos lo abandonaron en el peor momento de su vida. Pedro, que era uno de los más cercanos, lo negó que lo conocía 3 veces. No una, 3. Eso solamente lo que vivió en vida, emocionalmente. Ahora vamos por lo físico. Le desfiguraron la cara a golpes. Le arrancaron la barba. Le clavaron una corona de espinas de la cabeza. Le destrozaron literalmente la espalda, le arrancaron la piel y hasta los músculos y los ligamentos. Reventado, lo obligaron a cargar la cruz donde lo iban a ejecutar. O sea, no solamente era el cansancio físico, la deshidratación, sino que encima la tortura psicológica de que con esto me van a matar y lo tengo que llevar para que allá me maten. Le horadaron las manos y los pies, lo desnudaron frente a todo el mundo. Tenemos la imagen de Jesús crucificado, casi sin sangre, muy idealizada la foto. No es así. Era sangre pura corriendo por todas partes y desnudo, sin la toallita esa que le cubre, no, estaba totalmente desnudo, delante de Jerusalén. Respirarle era doloroso. Cada vez que Jesús respiraba, tenía que levantar el pecho y le rozaba la espalda, que estaba en carne viva, con la madera. Y se tenía que apoyar en las manos y en los pies, causando que los clavos horadaran más el agujero que ya le habían hecho. O sea, cada respiración era dolorosa. Si alguna vez pasas por una enfermedad con la que no puedas respirar, con la que tengas dolor, con la que tengas... Jesús pasó por ahí. Jesús entiende qué estás pasando perfectamente. Los que él venía a rescatar con amor, lo rechazaron y lo mataron. Toda la oscuridad del pecado lo envolvió. En ese momento, como él cargaba todo el pecado, todo el mundo, todo lo que se te ocurra de maldad, todas las violaciones, todos los asesinatos, todas las mentiras, todas las vidas destrozadas, todas las tristezas, todas las envidias, todos los celos, todo lo estaba envolviendo ahí. Toda acusación y culpa, cuando a ti te viene la culpa a la cabeza, esa culpa tan horrible que se siente y ese peso y empiezan los pensamientos de acusación, porque tú tal cosa, porque tú tal otra, y tú te sientes así. Jesús lo sintió multiplicado al enemigo, porque cogió tu vida y sintió todo el pecado de tu vida, él. Pero encima, multiplicado por las más de 8.000 millones de vidas que existen, y que existieron y que van a existir. Toda acusación y toda la culpa la sintió. El Espíritu Santo dentro de él, cuando los que, si no tienen el Espíritu Santo, no se preocupen, pídanlo y lo van a recibir, porque él dice que él da las cosas que nosotros les pidamos. Pero para los que ya tienen el Espíritu, y lo van a tener, cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en uno y uno hace algo mal, el Espíritu uno lo siente como si se hiciera chiquitico, como si se escondiera, ¿sí?
Jesús sintió como el Espíritu dentro de él se contristaba porque estaba envolviéndolo todo el pecado. Y el Espíritu Santo no es capaz de tolerar el pecado. Murió como si hubiera sido un asesino en serie, si no es que peor. Se lo puse como por ser blandita. La verdad, murió como si hubiera sido algo peor. En ese momento está Jesús y está el Espíritu siendo crucificados. Dios Padre lo abandonó totalmente. Para que tú nunca fueras abandonado. Jesús sí experimentó el abandono real de Dios. Tú nunca lo vas a experimentar. Porque Dios nunca te va a dejar a ti porque lo dejó a él solo. Y Dios mismo ejecutó toda su ira sobre él y lo despedazó. Siguiente. Ahora vamos a ver qué ha sufrido Dios. Y esto es solamente la lista de lo que él solo ha sufrido. Realmente la lista abarca Moisés, David, Jesús y cada vida que ha existido desde Adán hasta el último ser humano que él haya planeado crear. Todo eso lo ha sufrido Dios. O sea, tu sufrimiento, Dios los ha sentido y Dios lo siente. Y esto es lo que él ha pasado él solo. Su creación hecha con amor decidió que él no era suficiente. Toda su creación quedó sometida a maldición, destrucción, corrupción y suciedad. Cuando él la creó bendita, perfecta, pura y sin mancha. Plagio y distorsión de su lenguaje. Las palabras, los pensamientos, la música y el diseño de él fueron plagiados y son distorsionados por su enemigo, por Satanás. ¿Quién mete las mentiras? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién ha distorsionado la música? La música es... El ser humano es el único ser de este planeta que es capaz de hacer y disfrutar la música. Y la música combina dos cosas, melodía y palabras. Es algo muy, muy, muy especial y se la inventó Dios. Para nosotros y para Él. Es un lenguaje entre nosotros. Quejas y rebelión constantes. Odio de los que Él ama. Planes y propósitos frustrados. ¿Cuántos planes y propósitos Dios no tenía con Adán, con Eva, con Débora, con Daniel, ¿sí? Contigo, con tus primos, tus hermanos? Y Él los ha tenido que ver frustrados muchas veces. No te digo esto para que te bajes, ¿sí? No. Dios te entiende cuando se te frustran los planes. Él lo ha sufrido. Muerte cuando eres vida. Renunció a su ser, separó su Trinidad. Esa pausa que les dije que Él abandonó al Hijo, separó su ser, se separó. Y vio cómo mataban al amado del cielo y no hizo nada por evitarlo, pudiendo haberlo hecho. Siguiente. Te puedes encontrar reflejado en la Biblia. Así que cuando estés mal, corre a la Biblia porque ahí te vas a encontrar. Dios te puede hablar. Y no solamente eso, tienes un Dios que te entiende a la perfección. Y no solamente desde arriba por todo lo que ha sufrido, sino porque Él vino aquí y caminó como tú. Se hizo humano como tú. Entonces Él te entiende. Él sabe por dónde estás pasando. Él conoce. Y encima no solamente eso, sino que te conoce tan perfectamente por dentro que sabe cómo lo estás sintiendo. Entonces, ve a la Biblia. Cuando estés triste, número de emergencia, Salmo 42 y Salmo 43. Angie, sí. Don't worry, porque hay esperanza.
Eso es lo que va a comunicar a Angel. Andrés habló de los momentos de tristeza que puede tener un ser humano frente a ciertas situaciones y cuestionarse dónde está Dios. Ana María habló de personas de la Biblia que pasaron por situaciones que podemos pasar nosotros e incluso peores. Pero yo voy a hablar sobre el Salmo 46, que es: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Voy a leer el Salmo 46, que no es largo, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vale, lo voy a desglosar rápido y fácil para que todos lo entendamos. El Salmo 42, 44 y 46 está escrito por la misma línea de personas que son los hijos de Coré, que son una familia de levitas que se dedicaban a la adoración y a la alabanza en el templo de Dios. Y estos salmos fueron escritos para el pueblo de Dios en tiempos de crisis y guerra. Vale. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que Dios es nuestro refugio, aun cuando todo alrededor va mal. Dios se manifiesta en medio de la prueba. Nuestras situaciones pueden ser las peores, pero ¿cuál es nuestra actitud frente a las tribulaciones o a situaciones? ¿Nos dejamos llevar por la tristeza o la preocupación o declaramos que Dios está con nosotros? Vale, tenemos aquí que algo que yo siempre escucho es cuando dicen Dios está con nosotros después de la guerra, Dios nos espera con los brazos abiertos. Pues no, Dios está con nosotros en medio de la guerra. Dios nos da paz, nos da tranquilidad en el proceso. Una nota que yo tomé es que no hay situación más grande que la presencia de Dios. No se trata de sentir la presencia de Dios, sino de confiar en su promesa. El Señor en Deuteronomio 31:6 dice: Esforzaos y cobrad ánimos, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vale. No seamos personas que nos dejemos llevar por los sentimientos. Jesús fue un ser humano de sentimientos porque estuvo en la tierra. Él sintió lo que es la tristeza, sintió el amor, sintió la frustración, pero que eso no defina que si nosotros no nos sentimos amados y deseados, no quiere decir que el Señor no esté con nosotros. Somos humanos, somos pecadores y a veces lo que es la mente nos juega mal. Algo que mientras preparaba esta pequeña palabra era el tema de que cuando Itiel, no sé si estuvieron aquí, hablaba mucho sobre lo que es la mente, cuidar la mente, porque todo lo que entra en la mente condiciona nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro decir, incluso en lo que creemos. El versículo del 4 al 7 dice: Dios está en medio de su templo, nunca llega tarde, el Señor siempre llega en el momento justo. Nuestra seguridad no puede venir de lo cómodo que nos podamos sentir en una situación, sino en gozarnos en la presencia del Señor en medio de esa situación. Y algo que me gusta mucho es que en el versículo 5 del Salmo 46 habla dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, que habla del pueblo de Dios. Y al clarear la mañana estaba profundizando un poco más y habla de que en los momentos oscuros precede el amanecer. Nosotros podemos llevar una vida triste, que eso es lo que el Señor llama, o nosotros damos connotación de momentos oscuros, que es la soledad, el dolor, la tristeza, pero que el Señor nunca llega tarde. Al clarear la mañana es la esperanza que tenemos en el Señor frente a estas situaciones. Dios no actúa tarde, Dios actúa justo a tiempo. Los testimonios que tenemos es Deuteronomio 36:1, Éxodo 14:27. Que dice: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar
y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Lamentaciones 3:23, que dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el Salmos 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Vale, terminamos con esto, que tenemos el versículo 8 y el 9 que dice: Dios sobre las naciones. Tenemos que aprender a ver a Dios en lugar del problema. Nosotros somos quienes damos prioridad a los pensamientos que tenemos. Si consideramos que una situación es mayor que el Señor, estamos errados como hijos del Señor. Tenemos que saber que Dios es mayor que cualquier situación que podamos pasar. Y el versículo número 9, que habla sobre el arco y la flecha, investigué un poco porque no me quedaba muy claro, y literalmente son las herramientas que usan las personas en medio del combate, o que usaban personas anteriormente al combate, y que podríamos ponerla como connotación que son las herramientas que nosotros usamos cuando pasamos por situaciones que no son por parte del Señor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si Angelvi se siente triste y en lugar de que si Angelvi se siente triste y en lugar de buscar del Señor, escucha música triste, se va con sus amigas de fiesta o lo que sea, o no busca ayuda y soporte en el Señor, estas herramientas, el Señor dice que el Señor las destruye. Si nosotros realmente confiamos en el Señor tiene la capacidad de destruir todo aquello que consideramos correcto para mostrarnos su verdad. Entonces, dice esto, pero después de esto dice: estad quietos. El Señor dice, y por naturaleza del ser humano, nosotros siempre queremos tener todo como se debe. Me levanto por la mañana, hago esto, o en 10 años hago esto, o termino la carrera y hago esto, pero si se nos retrasa la carrera un año, nos morimos. Si papá y mamá no nos conceden los deseos que queremos, son los peores. Si podemos pasar cualquier tipo de situación en los que nos podamos sentir tristes, en los que nos podamos sentir solos, en los que nos podamos sentir devastados, pero aún en medio de todo, el Señor nos dice que esperemos, que estemos quietos. Esto fue un versículo que dijo el pastor hace un domingo atrás, si mal no recuerdo, y es algo impresionante porque una persona que está acostumbrada a hacer todo por su cuenta y a hacer todo lo que quiere y a llevar el ritmo de su vida, esperar cuesta un montón. Yo esperé 2 años para poder seguir estudiando y eso para mí fue una tortura, hasta que yo entendí que dije, es lo que el Señor quiere y es lo que debo cumplir. Y ahí la espera fue amena. Yo entendí que no era por mí, sino que era por el Señor. Pues nada, notas que tenemos que tener en cuenta es que el Señor en medio del silencio te habla. En la debilidad Él se hace fuerte y en la oscuridad Él es luz. Debemos pasar situaciones de dolor y quebranto para poder ver la luz del Señor. Y todos somos fortalecidos en el Señor, como le dice el Salmo 46:1, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuál es la verdad que tenemos que llevar en nuestro corazón? Es que Dios está con nosotros, es nuestro refugio, y como lo dice el verso 17, es el Dios de Jacob. Muchas gracias.